Regresamos a Signo Pesos con este análisis sobre el proyecto de reforma tributaria, pero esta vez para hablar de cómo afectaría eventualmente a los pensionados. Saludo al doctor Andrés Felipe Izquierdo, gerente de la compañía consultora Integral Soluciones Pensionales. Doctor Izquierdo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, buenas noches, muy bien afortunadamente. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Izquierdo, ustedes que ya leyeron el articulado, que saben cómo funciona esa vaina, en fin, hay una gran confusión en el país por el texto que uno puede leer versus lo que dice el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y versus lo que dice el propio presidente Iván Duque. En el texto muchos interpretan que pagarían un impuesto las pensiones a partir de 4.800.000 pesos, mientras que el ministro Carrasquilla y el gobierno en general sostienen desde allí que no, que eso no es cierto, que sería a partir de 7 millones de pesos. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el ministro Carrasquilla no está mintiendo. Lo que pasa es que sí hay lugar a la confusión entre el articulado y las declaraciones de prensa que están dando tanto el ministro de Hacienda como pues el equipo de gobierno. Pero ¿qué pasa? Y quiero tratar de explicar esto en los términos más sencillos para ver si por fin podemos dar claridad sobre el tema. La reforma tributaria dice: serán gravadas aquellas pensiones cuya renta líquida gravable superen las 1.600 VT. Las 1.600 VT son 58 millones de pesos al año, que llevado a las 13 mesadas que recibe un pensionado durante el año son más o menos 4.800.000. Entonces ahí se genera la alarma, que la gente piensa y digamos tiene razón al pensar que si la mesada es de 4.800.000 la van a gravar, pero no es del todo cierto, no es así, y lo voy a explicar por qué. Y el punto clave para mí está en renta líquida gravable. Una persona que gana 7 millones de pesos como pensión, al año, en sus 13 mesadas, recibirá 91 millones de pesos aproximadamente. Cuando se cumple ese año, digamos, ahí usted puede entender que lo van a gravar, pero las personas tienen derecho a unas exenciones. La primera deducción que pueden hacer es el pago de salud. Los pensionados pagan el 12% del aporte a salud, que esos son más o menos 10 millones de esos 91 que le van a pagar. Ahí tenemos 81 millones. Y de los 81 millones toca restar las 1.600 VT que habla el texto, que son 58 millones. Eso quiere decir que la base gravable de esa persona van a ser aproximadamente 22 millones, 23 millones de pesos. Sobre eso es que pagarían. Por eso es que no hay incongruencia entre lo que dice el ministro y el texto, pero mi sugerencia respetuosa al gobierno y al Congreso ahorita que va a empezar la discusión de la reforma es que la redacción del artículo sea más clara, porque lo cierto es que las declaraciones del ministro son ciertas, pero si así quedara el texto, a la hora de aplicar la ley, siempre nos vamos a la literalidad de la misma y ahí habría lugar a confusión. A muchas confusiones y por eso la preocupación. Bueno, del universo de pensionados en Colombia, tengo entendido que son más o menos 2 millones de colombianos. Ya le voy a preguntar si es conveniente grabar o no las pensiones, pero esos 2 millones de colombianos, si deben pagar impuesto a partir de 7 millones de pesos en adelante mensuales, ¿esto golpearía a cuántos colombianos más o menos? ¿Tiene ese cálculo? Y pues las pensiones que están por encima de los 7 millones de pesos hoy en día en Colombia no son más de 30.000. Y en Colombia tenemos aproximadamente, entre el régimen de prima media que administra Colpensiones, los regímenes especiales y los fondos privados de pensiones, más o menos 2.300.000 pensionados en Colombia, de los cuales usted encuentra 1.400.000 en el régimen de prima media que administra Colpensiones, más o menos 800.000 en los regímenes especiales y solamente 200.000 en los fondos privados. De ese gran universo, más o menos serán 30.000, tal vez un poco más, que paguen, que sean sujetos de este gravamen. Yo particularmente no estoy en contra del gravamen, al contrario, creo que Colombia tiene espacio para gravar las pensiones y más aún las pensiones altas. En Colombia todas las pensiones altas, y cuando digo todas también me refiero a los fondos privados de pensiones, en su mayoría tienen un subsidio y un recurso del Estado, así que con mayor razón hay que grabarlas. Yo creo que hay espacio y esperaría que este debate se quede en lo técnico y no en lo político, porque en lo político un año antes de elecciones
suena rentable proteger a los pensionados. Una manera de proteger a los pensionados también es proteger el sistema que les paga sus pensiones. Así que realmente creo que estoy de acuerdo con el gravamen, creo incluso que hay espacio para más y el gravamen tampoco va a ser muy alto. ¿Y no va a ser muy alto desde cuánto? ¿Usted tiene de pronto el cálculo? Porque en este momento los pensionados todavía no, pues no pagan ninguna tarifa, pero ¿cuánto les quitarían a ellos? Bueno, ¿cuánto tendrían que aportar algo a la DIAN, al fisco colombiano, los pensionados superiores a 7 millones de pesos? Claro, no, es muy poquito. ¿Y por qué es muy poquito? Porque es que las personas que hoy tienen estas pensiones superiores a 7 millones, como les decía ahorita, son más o menos 30.000, van a tener una renta exenta en VT de 2021 de 58 millones. Es decir, no van a pagar un impuesto sobre el 100% de su ingreso, sino solamente sobre una pequeña proporción del mismo. Y ese gravamen nosotros calculamos que no sea más de 140.000 pesos al año una vez entre en marcha y entre en vigencia la reforma tributaria. Entonces un gravamen de más o menos 140.000 pesos al año para una mesada de 7 millones de pesos mensuales no creo que sea ni vaya a causar ningún impacto social ni un impacto a las finanzas de los pensionados. Yo creo que hay espacio incluso para un poquito más. Pero bueno, esa misma persona, una pensión alta, seguramente, por ejemplo, el que tenga ingresos superiores a 10 millones de pesos, va a tener que contribuir con otro impuesto, que es el impuesto solidario. Y bueno, ya tiene que hacer su declaración de renta donde suma otros ingresos. Y bueno, ya no va a poder deducir durante el ahorro las pensiones voluntarias, las contribuciones a pensiones voluntarias. ¿No sería como una doble tributación para los pensionados? No, Víctor, y te voy a explicar por qué. El impuesto solidario va a estar vigente en caso que se apruebe la reforma tributaria como está presentada el día de hoy, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del 2021. Es decir, solo vamos a tener ese impuesto solidario por 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona que es pensionado, para responder este ejemplo que tú me pones, pues si la persona va a declarar renta y su pensión es superior a los 10 millones, pues tiene que pagar impuesto solidario, pero no va a haber una doble tributación porque podrá deducir hasta el 50% de lo que pague como renta, de lo que pague como impuesto solidario de su declaración de renta de la mesada pensional. Entonces no va a haber una doble tributación. Ese riesgo de la doble tributación para los pensionados en este caso no existe. Una última pregunta, doctor Izquierdo, y muy interesantes sus explicaciones. Una persona que hoy recibe una mesada pensional de 7 millones de pesos, ¿es porque en los últimos años laborales cuánto se estuvo ganando esa persona? ¿Se podría decir que es una persona acomodada, es una persona afortunada en el país? ¿Es posible que tenga otros ahorros, que tenga otros patrimonios? Por supuesto. En Colombia dependerá del régimen en cual haya logrado su mesada pensional. Si lo logró en el régimen de prima media, habrá tenido un promedio salarial de los últimos 10 años de 11, 12 millones de pesos. Si lo logró en los regímenes especiales, pues ahí incluso está más cerca de lo que fue su salario. Y si lo logró en un fondo privado de pensiones, puede que haya una diferencia mayor, pero igual, definitivamente tener una pensión en Colombia de por sí ya es un privilegio. Ahora tenerla de 7 millones, pues aún más privilegiados. Yo por eso creo que no hay mayor lugar a hablar acá de un impacto social sobre los pensionados que vayan a ser sujetos de este gravamen. Y aprovecho aquí, te respondo en la pregunta anterior, me hablaste de las pensiones voluntarias. Ahí también hay que ser claros por la redacción del artículo. No es que se vaya a quitar el beneficio tributario que tienen las pensiones voluntarias, sino que los aportes voluntarios que una persona hace sobre su cotización obligatoria, pues ya no serán deducibles de renta. Esto quiere decir que, digamos, el camino normal o el camino natural de esto es que se fortalezca el ahorro voluntario. Ah, sí, pero dicen algunos que eso puede desestimular ese ahorro voluntario, pues porque ya no se va a poder deducir de la renta. Doctor Izquierdo, pues muy interesantes sus apreciaciones, sus explicaciones. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. A ti muchas gracias, Víctor. Bueno, seguiremos